Bueno, ahora sí, vamos a iniciar la clase. La mayoría han ingresado. Para los que no puedan ingresar, estoy grabando la videoconferencia para luego subir. Entonces, el día vimos ayer un video largo mencionado 12 terminales. Para concluir el tema, aunque ya le expliqué el diagramado, aquí está en una imagen, justamente un motor con esta cantidad de terminales, ¿no? Van de terminal 1 al terminal 12. Y explica el conexionado, ¿no? Tengo 4 niveles de voltaje diferentes para este motor, que tengo voltaje de alimentación 220, 440, 230 y 420, ¿no? Eh, por la cantidad de terminales puedo trabajar con 4 tensiones diferentes. Habrá el caso que tenga un motor de 12 terminales, pero solamente se pueda trabajar con 3 tensiones, sí, 3 tensiones. Y el cuarto tipo de conexión es un conexionado especial, tipo estrella, para evitar el pico amperaje al inicio del funcionamiento del motor. Si se le da la oportunidad que vean la placa, hay ocasiones que aparece así. Díganme, bueno, Ingeniero Daniel, muy buenas noches. buenas noches, díganme. Ingeniero, ayer respecto al video me quedé con una inquietud que quería compartirse ahora. Sí se dio cuenta que al momento que él energizó el motor tenía que darle avance con ayuda de él mismo. Sí, Ya, y él indicaba por lo que estaba viejo y todo eso, pero yo me di cuenta que él estaba utilizando un capacitor y ese capacitor él no indicó, o se me pasó por alto ver de cuántos microfaradios eran. Y decía yo en mi mente, pero para que ese motor arranque con más fuerza, tendría que haberle puesto un microfaradio de alto voltaje, hombre, que le dé ese impulso. No será el caso, o sí. ya, a ver, el capacitor se puede utilizar en 2 ocasiones, justamente para lo que usted dice, y la capacidad o la dimensión o selección del capacitor debe ser el que está indicado en la placa, no para este motor trifásico. Y también se puede utilizar para este capacitor, para que este motor trifásico trabaje con una alimentación, un sistema diferente, que puede ser monofásico o bifásico, para que se complete. No solamente en el Mm, trifásico yo puedo hacerlo alimentarlo para 3 fases. Puedo hacer un conexionado especial para que trabaje con un sistema monofásico o bifásico utilizando el capacitor. En el caso que necesite para funcionamiento normal, tiene que ser del mismo dato que indica la placa. Por eso cuando se hace el mantenimiento, este tipo de motores y tienen capacitores, y no se ve la placa, como consejo, se saca el mismo capacitor y se ve en la plaquita, el dato del capacitor de cuántos microfaradios es para poderlo cambiar. Si es menor, no va a funcionar, y si es mayor, no es aconsejable. Siempre los mismos valores nominales. Por eso son los valores que indica la placa, que justamente vamos a ver ya mismo, que está acá abajo, ¿no? Llegó, entró, este, ya, continúo. Entonces tengo 4 niveles de tensiones. Aquí me indican los condicionados, ¿no? Esto los tengo también. Muchas veces lo tendré en la placa. En este caso, por ejemplo, me dice para el doble estrella, es para alimentación 220, estrella simple 440, doble triángulo 230 y triángulo normal simple 460 voltios. Si se dan cuenta, en todo motor, dependiendo del voltaje, también varía el amperaje, ¿no? Eh, en el caso de las placas, está indicado el costado, por ejemplo, aquí. eh, a mayor voltaje, menor es el amperaje. A menor voltaje, mayor el amperaje. Por ejemplo, en esta parte de aquí, y la placa abajo también dice, ¿no?
Cuando yo trabajo con una alimentación de 230 voltios, mi amperaje nominal es de 170. Pero cuando trabajo con 460, mi amperaje es de 85. Son inversamente proporcionales. Mientras uno aumenta, el otro disminuye. Y este dato es importante conocer cuando se hace trabajo, porque este dato me va a permitir seleccionar las protecciones adecuadas para el motor, ¿no? Porque son los datos nominales del motor con los cuales fueron fabricados. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar con 230 voltios, como dice aquí en este dato de aquí, yo sé que mi amperaje nominal, con que va a trabajar cada una de las líneas, las bobinas, es de 170. Entonces debo seleccionar una protección adecuada que sea un poco mayor o mayor a este valor. No por debajo de este valor porque se va a disparar, ¿sí? Y el calibre que conecta a la fuente de alimentación tiene que soportar este amperaje de aquí. Por eso es siempre importante conocer los datos nominales de un motor, los que están en la placa. Y eso lo vamos a ver ya mismo, ¿no? Después de lo condicionado. Ya. En el caso de doble estrella, es como indica aquí, ¿no? Eh, los primeros terminales del 1 al 3 van conectados a la salida. El 1 va con el 7, el 2 con el 8, el 3 con el 9. Y el 4, 5, 6 van unidos entre sí. No se olviden que esta es una placa, ¿no? Es una placa, va así. El 10, el 11 y el 12 también van unidos entre sí. Y en esta parte de aquí también van unidos. Entonces, para este caso, para este tipo de motores, si yo abro la parte de del conexionado, donde están los terminales, me deberían venir 5 placas, 5 platinas, para poder unir, ¿no? En este caso voy a utilizarlas todas para doble delta. Ahora vamos a ver el 440 voltios, que es el segundo voltaje de alimentación que tiene este tipo de motores. El 1 y 2, 3, como en el primero, van a las líneas. El 7 va con el 4, el 8 con el 5, el 9 con el 6 y el 10, 11, 12 van conectadas entre sí. ¿Ya? Es decir, que aquí voy a utilizar solamente 4 de las placas, ¿no? Y son 5. Si se dan cuenta, el 1, 2, el 3 para ambos conexionados, aunque son diferentes, van conectadas a la línea. Y acá también todos los 1, 2 y 3 van conectadas a la línea. Son las salidas a la fuente de alimentación. Ahora vamos a ver el doble triángulo, ¿sí? Ahora conecto entre sí el 1, el 10 y el 7, 2, 11 y 8, 3, 12 y 9, el 10 un puente con el 6, el 4 con el 8 y el 5 con el 9, ¿no? Y las salidas van a las líneas 1, 2 y 3. ¿Ya? Y ahora para el triángulo simple, 10 con 1, 2 con 11, 12 con 3 van a las salidas de las líneas, 7 y 4, 8 y 5 y 9 y 6. Esto me permite alimentarlo con 460 voltios. Siempre que guiarse el diagrama que dice en la placa, ¿no? Que aparece de esta forma como se ve en la imagen, ¿no? Y aquí me dice cómo están formadas las bobinas.
Si se dan cuenta, van de esta forma. En la primera bobina tengo el terminal 1 y el 4. ¿Sí? En la segunda tengo el 2 y el 8. Tercera, 3 y 6. Cuarta tengo, disculpe, acá, desde acá. 1 con 4, 2 con 5, 3 con 6, 7 con 11, 8 con 12 y 9 con 10. En todos los diagramas está de esa forma, ¿no? Acá, 1 con 4, 7 con 10, 2 con 5, 3 con 6, 9 con 12 y 11 con 8. Como se ve en el video, siempre hay que identificar si no se conoce o por algún motivo se perdió las etiquetas, las bobinas, cuál es el inicio y cuál es el fin, para de esa forma poder conectar, ¿no? Porque lo que se ve solamente es lo que está en la parte del conexionado. Internamente no es visible cómo están conectadas las bobinas. Entonces, como le decía, creo que en una clase de los motores con trifásicos que se utilizan, son con lo que son 6 y 12 terminales. Si usted puede hacer un conexionado triángulo y una estrella, las demás combinaciones son más sencillas de entender porque son las bases para las demás, ¿no? Doble delta, doble estrella. Siempre es importante conocer estas dos de aquí, ¿no? Y como indicaba, bueno, me permite trabajar con 4 niveles de voltaje y manteniendo, para este caso, no, aquí solamente dice 75 HP, la potencia. Pero habrá casos que dependiendo del voltaje también puede variar la potencia. Ahí voy a preguntar, Bone. No, ya me aclaré, es que quería ver las imágenes, es por lo que me estaba confundiendo y se puede dar cuenta que tenemos aquí un voltaje, yo tenía claro lo que para un alto voltaje hago conexión en y eso es alto voltaje pero menos potencia o menos amperaje y así relativamente lo que es el delta, el triángulo, Claro, bajo voltaje, mayor ma- potencia. Ya, pero mayor aquí me voltaje, estaba, menor amperaje. ya, esto aquí es en Y, ¿no? Mayor voltaje, menor amperaje, ya. Pero me estaba confundiendo aquí con porque me salió bajo voltaje, pero con doble y ahí estaba viendo confundiéndome, pero ya me ubiqué, ya, gracias. Ya, por eso cuando se hace en control, que ustedes ven, se hace un diseño que se llama conexionado estrella-triángulo, ¿sí? El control eléctrico. Esto se hace para evitar el pico de amperaje, siempre digo lo mismo. Hay algunos métodos para evitar el pico. ¿Qué me ayuda a evitar el pico? Que el motor trabaje con un amperaje menor y también así no se pueda dañar si el pico se mantiene. Entonces primero se conecta en estrella y luego pasa automáticamente a triángulo. Siempre en estrella va a ser menor que en triángulo. Ah, también lo puedo combinar, ingeniero. Sí, se hace esa combinación. Ah. Cuando se tiene para Pero, dos y ahí, y ahí ¿cuál sería o sea, si entra en y sale en triángulo, y ahí sería la potencia menor, ¿sí o no? no, lo que cambia es el amperaje. Mire, como está aquí. Aquí tengo, vamos de una vez con la placa. Aquí tengo, yo sé que este triángulo, son de 6 terminales, ¿no? Triángulo, estrella. Ya ese triángulo. Si se dan Ok, cuenta, cuando trabajo con 220, mi amperaje es de 37.6. Pero cuando trabajo con ya, estrella, 21.8. es mucho más bajo. Y el pico, si mal no me acuerdo, es de
0.25 adicional al amperaje que está aquí. No es que el pico se mantiene, sino por segundo, al momento que comienza a funcionar, se eleva, luego baja y se estabiliza. Ya, y esa combinación que usted dice que, o sea, que le podemos hacer ahí entre triángulo y estrella, ¿cuál sería? ¿Qué? Un punto intermedio entre 37.6 y 21.8 No, amperaje. no, comienza trabajando con este voltaje, ¿no? Es decir, Ya, con este amperaje que está aquí, 21.8. ya, Porque ya, aunque sea el pico, aumentele 0.5, ¿no? De ese valor. 0.25, a ver. El 0.25, el 25%. le 25, saco 25, le saco un 5% a ese 21.8. 25%. Ya, 5.45. Ya, Para este caso, cuando comience a trabajar, para este amperaje, no es de 21.8, es 21.8 más, ¿cuánto le dije? 5.45, ¿verdad? Es 27,25 en pico. Y para el caso del 37.6, hay que sacarle también el 25. 9.4. 9.4 más 37.6. 47. Solamente el momento que comienza a funcionar, miren la diferencia de los amperajes. En estrella comienza con este valor y sigue siendo menor a la intensidad nominal en triángulo. Entonces se hace la combinación para que comience a funcionar en estrella, pero solamente por segundo. ¿Sí? Entonces viene el pico, no es muy alto, ¿sí? Baja y se mantiene y vuelve a la parte del triángulo. Se llama y pueden buscar, si todavía no les dan esa parte, conexionado estrella-triángulo. ¿Sí? Es un método para evitar el pico del amperaje. Y se hace bastante, pero ahí también se ocupa elementos de control eléctrico, contactores principalmente. Ya, tengo que tener más claro esa parte porque puedo fundir un motor así, claro. ese combinado. Al mayor amperaje va a haber Sí, sí. mayor temperatura y a la mayor temperatura va a haber sobrecalentamiento de las bobinas y si no ese pico no se baja, se puede quemar. Ya, aquí tengo una placa, Ah, ¿no? ya. Bueno, ya han visto antes una placa. Los datos de estas placas van a variar en cierta forma dependiendo la normativa que se trabaje. En el caso de los motores, de la fabricación de los motores, existen dos normativas principales. La normativa NEMA y la normativa IEC. ¿Ya? Depende de la fabricación. La normativa NEMA es una normativa americana y la normativa IEC es europea. Y dependiendo bajo qué normativa se está trabajando, también varía ciertos datos. Por ejemplo, este de aquí es un motor, la placa, por ver la placa es de marca WET. La marca WET es mexicana, ¿no? Si este motor yo lo quisiera instalar en un país de Europa que utilice la normativa IEC, en un país de Europa debería ser fabricado bajo normativa IEC. Como le digo, ciertos datos varían. Por ejemplo, para ver las diferencias, en la normativa NEMA, cuando tenemos motores como este caso que trabajan a dos tensiones diferentes, siempre la tensión mayor va a ser el doble de la tensión menor en NEMA. Por ejemplo, si yo tengo 240 voltios,
en menor, el voltaje mayor va a ser de 480. ¿Sí? Es el primer parámetro que yo puedo identificar bajo qué normativa está trabajando. Si yo veo que el voltaje es el doble, o sea, multiplicado por 2, del voltaje menor, eso es normativa NEM. En cambio, en el IEC, el voltaje mayor es 1.73 mayor, disculpe la redundancia, es 1.73 mayor del voltaje menor. Por ejemplo, en este motor que estoy aquí, el menor es 220, ¿no? Si ustedes multiplican ese 220 por 1.73, eso le va a salir aproximadamente el valor que está ahí, el segundo. 380.6, bueno, 380. ¿Ya? Entonces, y en IEC, el voltaje mayor siempre va a ser 1.73 veces del menor, ¿no? En cambio, en EMA es el doble. Entonces, yo viendo ese primer carácter, yo sé que esto aquí es normativa IS, ¿no? Aunque por aquí debe decirlo, dígame, bueno. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Ese 1.73 es por base ya, ¿sí o no? Claro, Que se va a norma, multiplicar. claro, Y eso norma, es norma, ¿sí o no? claro, Sí, norma. sí. En otra ocasión también lo vi. Ya. Por ejemplo, Ya, mire, los datos, ya, esa parte está clara, ¿verdad? yo sí. Ya. Mire, NEMA y S. Por ejemplo, en los datos de acá, este dato que está aquí. Este motorcito que está aquí, viendo los datos del voltaje, ¿bajo qué normativa está fabricada? Miren los voltajes. Ya ese es NEMA. Ya, este de aquí, ¿por qué? El primerito, este de aquí, ese es norma americana, ese ahí. Norma NEMA. ¿Por qué es norma NEMA? Es porque le dobla. Exacto. eh, al ingresar los 220, lo que está explicando ahorita, pero está Claro, fresquito. el voltaje de alta dobla el Ajá, voltaje de baja. ajá. Entonces, ahí yo sé que eso de ahí es NEMA. Identifico. Entonces, si ustedes ven un motor, ustedes va a la placa y con ese dato pueden saber con qué norma están trabajando. Y muchas, bueno, la mayoría de las veces también dice en la parte frontal, ¿no? Dice IE1, norma IEC, o dice también NEMA. El segundo dato es el nombre de los terminales, ¿sí? En normativa NEMA, los terminales se enumeran del 1 al 2, ¿sí? Del 1 al 2. En el caso del IEC, se designan con las letras U, B y W, ¿no? Y del 1 al 6, creo. Sí. Entonces yo viendo las letras de los terminales, ya sea en la placa o ya físicamente en la caja de conexiones, sé qué normativa es, y es lo que está aquí. Si se dan cuenta, dice U1, B1, W1, W2, U2, B2. Es decir, que está base a normativa NEMA, ¿no? Esos dos datos son importantes para determinar qué normativa estoy aplicando, ¿ya? Normativa NEMA, la que está aquí, esta Disculpe. placa. No, disculpe, IS. Es IS. Claro, y ese. Esta aquí es IS. Y la mayoría de motores, por lo menos en el país, se fabrica bajo normativa IS porque es más utilizada, más global. No solamente en fabricación de motores, sino también en simbología.
Entonces yo así, Ingeniero, una inquietud. dígame. Ese, ¿a qué me está haciendo de referencia esa W? Obviamente a los terminales, no, pero así, no tiene nada que si le metes una, están designando nomás al azar, esa W. O sea, bueno, la comisión de la IEC tendrá su motivo por qué lo designó de esa manera. Ah, ya. Habrá una historia porque hay una sede, o sea, cada comisión tiene su propia sede, ¿no? La NEMA en Estados Unidos y la IEC en Suiza, ¿no? Que son los encargados de normar, en este caso, la fabricación de motores. Ya. Yo pensé que me estaba haciendo así referencia de cada bobina, porque obviamente W es una bobina, B es otra bobina, sí. Y me estaba diciendo que qué tipo de bobina es esa, qué tipo de bobina es la calle. Y me estaba inclinando por ese lado. Entonces, esos dos datos me determinan. Y muchas veces también la posición de la bornera, ve desde la caja de condiciones, me identifica. Pero yo siempre viendo la placa puedo ver, ¿no? Aquí me puede decir NEMA, me puede decir IEC, para poder determinar, ¿no? Ahora, vamos con lo que dice la placa. Bueno, ya expliqué un poco de normativa. Y en la simbología también varía. Ahora, ¿qué datos son importantes conocer en la placa? ¿Sí? Primero, los niveles de nominales, ¿no? Los voltajes. En este caso tengo dos niveles de voltaje. ¿Sí? Dos niveles de voltaje diferentes. Tengo también, si yo hago ese tipo de condicionado, ¿con qué amperaje nominal se está trabajando, no? Para 220, 37.6 y para 380, 21.6. Ya, vamos solamente a tomar en cuenta los datos eléctricos. Ahora también, muchas veces vienen condicionados como está aquí. Esto me permite saber cómo voy a hacer las conexiones en la caja de terminales. Ya sabemos qué normativa está trabajando, entonces si necesito conocer un dato adicional, me voy a la normativa. Por ejemplo, aquí me dice, aquí hay una abreviación, ¿no? Esto aquí es insulation, aislamiento, ¿sí? Es aislamiento clase F. Entonces yo puedo irme a la normativa IS, es así, IS insulation, que es aislamiento, clase F. Y ver qué características tiene ese tipo de aislamiento, ¿no? Para este motor. Ya sé la normativa, me puedo irla a buscar directamente. El otro dato es la potencia, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que la potencia me da en kilovatios y entre paréntesis está HP, principalmente. Entonces, este motor es de 11 kilovatios, que equivale, aquí dice, a 15 HP. Debería ser así. ¿Qué más dato importante? ¿Bajo qué sistema está trabajando? En este caso es trifásico, ¿no? Trifásico alterno. ¿Ya? Otro dato es la velocidad que tiene el motor. En este caso es 1760 revoluciones por minuto. Estas son las cantidades de vueltas que da el motor en un minuto. Me dice lo que vimos de la eficiencia. Y no se dan cuenta que dice rendimiento en porcentaje. Eficiencia. Para este caso es 92.4. ¿Ya? 92.4. También me dice la temperatura ambiente que puede trabajar. Aquí dice 40 grados centígrados. Me dice el grado de protección contra polvo y humedad. Es de IP55. Me dice, este dato de acá es
¿A qué valor contra sobrecarga? O sea, límite contra sobrecarga puede trabajar. En este caso, eh, si trabajo con este amperaje, la sobrecarga máxima puede ser de 47 amperios. Y para 21.8 la sobrecarga máxima es 27.2. Un dato también que es importante conocer es el factor de potencia, que para este de aquí es 0.83. Esto me sirve, este factor de potencia me sirve para ver el rendimiento, la utilidad de mi motor. Mientras este valor se acerque más a 1, es mucho mejor, ya que va a tener mayor eficiencia. En este caso es 0.83. Eh, este dato es mecánico, este que dice Fram, es las dimensiones, pero estas dimensiones del motor, pero esto aquí es un dato mecánico y esto de aquí también es mecánico, ¿no? ¿Qué más datos tengo? Y el 80K, Inge, 80K. Eh, este de aquí no sabría decirle que creo que es temperatura, variación. Dice K, Kelvin. Mira, aquí está lo que yo le decía, ¿no? Esto de aquí es la del pico, ¿no? 1.25. Es decir, 25% mayor al amperaje nominal, ¿no? Y no solamente en los motores, sino en todo sistema eléctrico, eh, el pico debe ser, se permite que sea 25% mayor al nominal. Y este de aquí, altura, norte mecánico. Bueno, ya dependiendo la placa, varía también los datos, ¿no? Habrá placas que tienen mayores datos, pueden trabajar con diferentes frecuencias, y solamente pueden trabajar con frecuencia de 60 Hz. Habrá casos que también pueden trabajar con 50 y también varían algunos valores, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la placa, es importante que conozcan, y los datos principales que se pueden verificar en la placa. Yo con la placa puedo hacer muchos cálculos, ¿no? No sé si hay una pregunta hasta ahí. No hay pregunta. Se nos va a acabar el tiempo, nos conectamos de nuevo, ¿no? Déjenme. Si desconecte, de nuevo porque voy a tener que dibujar y después se va a desconectar. Desconecte, sin conecte,